niños, por aquí estamos de vuelta. Vamos a revisar ahora un poco lo que es la guía 4. Estamos con los octavos años básicos y bueno, lo que vamos a hacer aquí es aplicar lo que vimos en las guías anteriores, es decir, la multiplicación de expresiones algebraicas, ¿ya? ¿Recuerden que vimos lo que eran las expresiones algebraicas, cierto? Si hacemos un pequeño repaso, tenemos que decir, ¿verdad?, que una expresión algebraica está formada por términos algebraicos y los términos algebraicos están formados por factores numéricos o coeficientes numéricos y por factores literales. Aquí tengo, ¿verdad?, si nos preocupamos de esta expresión algebraica, aquí está formada, de verdad, por dos términos algebraicos. Aquí tengo el 5n, que es un término algebraico, y el 2. Estos dos en conjunto forman una expresión algebraica. En cambio acá solamente tengo un término algebraico, 3n. ¿Ya? Bueno, primero repasemos. En la guía está esto explicado, lo hemos visto antes. ¿Qué es el área y qué es el perímetro? Si revisas la guía, ¿verdad?, en el enunciado hay un pequeño repaso donde hablamos del área y del perímetro. Partamos por el perímetro, que es lo más fácil. El perímetro de una figura 2D o una figura geométrica es la suma de todos sus lados. Aquí tenemos un rectángulo. Bueno, los rectángulos tienen 4 lados. La característica principal del rectángulo es que sus lados opuestos son de la misma medida. También lo vimos esto, es decir, si este lado mide 3n, este lado también mide 3n. Y si el lado largo mide 5n más 2, el otro lado largo también es semejante y tiene la misma medida, 5n más 2. Por eso es que no está puesto, ¿ya? Pero nosotros asumimos que esta medida de acá es la misma del lado opuesto y lo mismo pasa en el largo de este rectángulo. Entonces el perímetro es la suma de los 4 lados. En cambio el área no es la suma de los lados. Es la multiplicación, es el resultado de multiplicar el lado más largo por el lado más corto, o al revés. Como la multiplicación es conmutativa, también puedo decirlo en forma inversa, es decir, multiplicar el lado corto por el lado largo. Ahora, en la guía lo que yo les estoy pidiendo es que expresemos el perímetro como una expresión algebraica de acuerdo a las medidas que hay aquí. No que encontremos el valor ni el resultado de cuál es el perímetro ni de cuál es el área, porque no sabemos cuánto vale n. Ahí tenemos el valor incógnito que es n, pero no dice qué valor tiene. Entonces no puedo determinar el valor exacto de esa área o de ese perímetro. Bueno, partamos entonces por el perímetro, ¿ya? Vamos a escribirlo aquí. Entonces usamos la P, ¿verdad?, cuando hablamos de perímetro. Y dijimos que el perímetro es la suma de los 4 lados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar los 4 lados. Partamos por el lado largo. El lado largo del rectángulo mide 5n más 2. ¿Ok? Ahí tengo este lado. Voy a sumarlo con el lado corto, que mide 3n. ¿Ya? Me falta sumar aún 2 lados más. El otro lado largo, que mide lo mismo que el de acá, son congruentes, entonces este mide también 5n más 2, ¿ya? Y nos falta el otro lado corto, que es congruente con este, por lo tanto también mide 3n. Perdón, 3n. Ahí está la expresión algebraica que representa el perímetro de este rectángulo. Pero aquí nos encontramos, ¿verdad?, con términos semejantes. Y cuando tenemos términos semejantes tenemos que reducirlos, es decir, tenemos que sumarlos o restarlos. Veamos, ¿qué términos semejantes tenemos? Lo vamos a ir subrayando, como hicimos en los ejercicios y guías anteriores. Todo lo que tienen n, 5n, 3n, 5n y 3n. ¿Qué hacemos para reducir estos 4 términos semejantes que tienen el mismo factor literal? Simplemente, en este caso, los vamos a sumar. Entonces sumamos aquí mentalmente nomás, ¿verdad? 5 más 3,
5 más 3 son 8. Más 5, 13. Y más 3, 16. Entonces, estas 5n, 3n, las 5n y los 3n más se traducen simplemente a un total de 16n. ¿Están listos los términos semejantes que tienen n? Pero también tengo otros términos semejantes que son solamente los factores numéricos. 2, y acá tengo otro 2, eso los puedo sumar. Entonces, 2 más 2 serían 4. Y como los dos son positivos, se mantiene el signo positivo. Entonces, esa es la expresión algebraica que representa el perímetro de este rectángulo. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es el perímetro? No lo sabemos, porque tengo un valor incógnito. Si yo le doy un valor a n y yo digo que n vale 5, ahí sí puedo determinar el perímetro exacto. Pero no, lo que yo le estoy pidiendo solamente es que lo expresen como una, valga la redundancia, expresión algebraica. Y hasta ahí puedo llegar, ahí no puedo hacer más nada. Entonces ahí está el perímetro de esta figura. ¿Ok? Vamos a revisar ahora el área. Vamos a borrar esto para que lo podamos hacer en mi pizarrita pequeña y quede claro y no amontonado. Área. ¿Qué letra usamos para el área? La letra A, ¿cierto? ¿Cómo dijimos que se calculaba el área? Multiplicando el lado largo por el lado corto, o el lado corto por el lado largo. Vamos a empezar por el lado corto, porque tiene un solo término. Entonces, ¿qué tengo en el lado corto? 3n. Ese lado se multiplica por el lado largo. ¿El lado largo cuánto mide? 5n más 2. ¿Ok? Pero esto lo voy a poner entre paréntesis. ¿Por qué? Porque este es un monomio, o sea, una expresión algebraica que tiene un solo término, y este es un binomio, porque tiene dos términos algebraicos. Pero aquí no es como el perímetro. Aquí tengo que multiplicar. Si yo dejo esto aquí, también estaría bien, porque esa es la expresión algebraica que representa el área. Pero esto lo podemos desarrollar. ¿Por qué lo podemos desarrollar? Porque es una multiplicación de expresiones algebraicas. ¿Cómo se multiplica esto? En la guía también está explicado. Se lo voy a explicar paso a paso. Este término que está acá afuera, el 3n, multiplica a cada uno de los términos que están adentro del paréntesis. Entonces, primero va 3n multiplicado por 5n. ¿Qué tengo acá? ¿Qué hacíamos aquí primero? Multiplicábamos los números, o los factores numéricos. 3 por 5, 15. ¿Cierto? Y n por n, ¿se acuerdan lo que pasaba ahí? Esta n está elevado a 1 y esta n está elevado a 1. ¿Qué pasa ahí? Se mantiene la base, que es la n, y los exponentes se suman. Entonces, 1 más 1 sería 2. ¿Qué tengo entonces aquí? 3 por 5, 15n elevado a 2 o al cuadrado. ¿Qué falta? Me falta el 2. Multiplicar este término por el 2. Lo voy a marcar con la flechita entonces. En segundo lugar vamos a multiplicar ahora 3n elevado a 1 por 2. Entonces, por, multiplicamos, ¿verdad? ¿O no? No es por, porque vamos a multiplicar. ¿Qué es lo que va aquí? Lo que sigue. Revisemos de nuevo. Multiplicamos el primer término por el primer término dentro del paréntesis. Nos da 15n al cuadrado. Ahora dice más. Entonces lo que tengo que poner aquí es más, no por. ¿Más qué? Más 3n multiplicado por 2. El 2 no tiene letra o no tiene factor literal. Entonces multiplicamos 3 por 2, nos da 6. Y como no hay n, esta n se mantiene. Y ahí está listo. Este entonces es la expresión algebraica que representa el área de este rectángulo. Eso es lo que tienen que hacer en los ejercicios que están en la guía. Son muy parecidos a este que está acá.
Hay unos triángulos también donde solo le pido el perímetro. Y en el triángulo también. Igual que cualquier figura, el perímetro se obtiene sumando todos sus lados, es decir, los tres lados. Y si hay términos semejantes, se reduce. En cambio acá, realizamos esta parte solamente para el área. ¿Ok? Eso es. Eso tienen que aplicarlo a los ejercicios que están en la guía. Clarito, ordenado, cuidando aquí la multiplicación término a término. ¿Ok? A ver si les quedó más clarito. Espero su guía fotografiada con los resultados, ¿ya? Después les voy a pedir fotos de los desarrollos de los ejercicios para ver cómo llegaron a los resultados. Bien, nos vemos prontamente. Cuídense.